Hoy tengo el placer de conversar con Carla Di, óptica de profesión y diseñadora autodidacta, cuya marca homónima ha redefinido el concepto de anteojos en Argentina. Desde su tienda en Palermo Soho, Carla ha convertido un accesorio cotidiano en una declaración de identidad, fusionando artesanía, diseño y una profunda conexión con la historia óptica familiar. Los anteojos no son solo una herramienta funcional, son un accesorio clave que define un look y dice muchísimo sobre quiénes somos. Y quienes los usamos lo sabemos bien, no podemos evitar fijarnos en qué anteojos elige el otro. Carla entiende eso mejor que nadie y por eso sus diseños no solo acompañan, sino que cuentan historias. Hoy quiero que me cuente cómo su pasión por el diseño y su compromiso con la calidad han llevado a los Carla a convertirse en piezas únicas que trascienden modas y tendencias. Vamos a hablar sobre su visión emprendedora, los desafíos de mantener una marca independiente en el contexto argentino y cómo logra que cada par de anteojos sea también una extensión de la personalidad de quienes lo usan. Tengo muchas ganas de descubrir la mirada de una mujer que ve el mundo a través de lentes llenos de propósito y estilo. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. En 2024 este podcast fue reconocido por la legislatura porteña como de aporte a la comunicación social de la ciudad, un reconocimiento que no solo celebro, sino que refuerza mi convicción sobre lo que hacemos acá. Esta temporada además tiene una yapa extra, que es que estoy siendo parte de una incubadora que es Matter, invitada por Luján Hider, de la marca Hider. Es una invitación a gestar proyectos, sostener vínculos y transformar realidades. Algo que vengo intentando hacer con Nope desde el inicio. Gracias por estar del otro lado, por compartir y por seguir siendo parte de esta comunidad. Tengo una excelente noticia para compartirles. Y es que Bloom Life Argentina, la marca de suplementos adaptógenos que hace más de un año yo consumo, es sponsor oficial de Nope. Están ellos felices de acompañar un proyecto como Nope y yo no podía estar más honrada de tener un partner en el que creo y que vengo consumiendo. Así que bueno, la única condición era que además de que yo me viera beneficiada, toda la comunidad va a tener un acceso a un 10% de descuento con el código NOPE, N-O-P, entrando a bloomlife.co cada vez que quieran comprar. Hola, Carla, primero. Hola, Sabri. Bueno, muchas gracias por esa súper introducción. No, por gracias. favor. Cuando nos pusimos a hablar, y vos sabés que yo uso anteojos, y todo el mundo que me ve, porque además me pregunta por mis anteojos en general, son anteojos que yo siempre usaba para ver de cerca, porque entendía, y eso era lo que me habían ido diciendo los oftalmólogos, que bueno, sí, después de los 40, o sea, siempre venía bien de visión y post 40 empecé a sufrir y a no ver de cerca. Y ahí cuando vos me dijiste, bueno, ¿cuánto tenés de aumento? ¿Tenés una receta? No, pero tengo unos 50 en cada ojo, te contesté. Vos me dijiste, no, mira, imposible. Ahora me vas a explicar por qué y me mandaste a un optómetra, Gustavo Dalostó, que además me hizo tener toda una experiencia increíble y se dio cuenta que además yo no veía tampoco bien de antes. Uh-huh. Así es. Bueno, pero me gustaría primero darte los anteojos. Sí, por favor, porque además a todo eso ligué anteojos, claro, con mi aumento correcto, que ya sé cuáles son, no me vas a sorprendida porque los elegí y están a mi necesidad. Así es. Y ahora los voy a estrenar. A ver, sí, ay, espera, qué linda idea. Y aparte te quedan divinos con el look. Me quedan divinos con el look, y bueno, eso quiere decir que los elegimos bien, porque estuvimos un rato para elegir. Un rato, sí que es increíble. Me encanta, quedan lindos. Increíbles, sí. Bueno, gracias. Pero hay stickers. Hay stickers, sí, hay regalitos. ¡Qué genial! Parpadea, Carla Di. Sí, parpadear es un mensaje que damos bastante porque medio que nos olvidamos de parpadear. Yo parpadeo un montón, me doy cuenta en el video que parpadeo. ¿Eso está bien o es porque yo estoy con la vista cansada? Más que nada el mensaje es tratar de tomar conciencia de que por ahí estamos muchas horas mirando una pantalla, entonces está bueno como detenerse. Hay una regla que se llama 20-20-20, que es que cada 20 minutos detenerse durante 20 segundos y mirar al infinito y
y parpadear también, ¿no? Porque vos cuando estás relajada y mirando como más al horizonte, parpadeas más. Y el parpadeo es una herramienta que tenemos como a mano. Sí. Y es genial porque lubrica el ojo, lo descansa, o sea, y el simple hecho de parpadear nos aporta un montón. Yo no pensé, claro, pero es un acto reflejo. Sí. No es voluntario. No, pero sí, si estás relajada y consciente, bueno, puedes hacerlo. Claro, hay que hacerlo a voluntad. Ok. Bueno, igual no vas a zafar de la pregunta de rigor, que es qué querías hacer cuando eras chiquita. Bueno, no, la verdad que me encantó pensarlo, porque... Bueno, sí, ya no tomo a nadie por sorpresa, ahora vienen entrenadas. Seguramente que les pasó a muchas este ejercicio de acordarse, ¿no? De rebobinar. De rebobinar. Y yo me acuerdo que, bueno, mi mamá tenía una boutique de ropa, ¿sí? Y ella era muy fanática de la moda. Y de chiquita a mí me compraba, viajaba un montón ella, estamos hablando de tipo mediados de los 70. Sí. Y siempre en todos los viajes me traía una Barbie y un montón de ropita de la Barbie. De la Barbie. Pero de esa época, que las tengo originales, no sabes lo que son, tengo todo, no sabes lo que son la ropita, las prendas, no, los looks. Botas, increíbles. me imagino, Botas claro. altas, sí, obvio. Claro. Así que, bueno, y me traía no solamente las Barbies, la ropa, sino después me empezó a traer tipo la casa de la Barbie, el auto que tenía un convertible fucsia. Todos los amenities. Y el negocio. Sí. Yo tenía la boutique de la Barbie, y yo me acuerdo que me gustaba mucho jugar a tener mi propio negocio. Y después otra cosa que me gustaba mucho hacer, que eso también, como que medio, viste que hay cosas que te las olvidás y después te las volvés a acordar a medida que vas como avanzando en tu carrera, en tu vida. Y es que yo jugaba como medio a ser arquitecta. Me encantaba comprarme las hojas cuadriculadas, cosa que todavía yo hoy uso cuaderno con hoja cuadriculada o lisa. La hoja rayada no me gusta. No, mira. Pero bueno, en las hojas cuadriculadas lo que hacía era planos de casas. Hacía planos, no sé, de cosas. Sí. Me encantaba estar ahí con la regla. Me acuerdo que en un momento había practicado hacer, tipo, hacía líneas rectas que parecían que estaban hechas con regla y no, las hacía a mano. Derechas. Derechas perfectas. Debe tener algo que ver también con mi signo. Soy virginiana. Mira, y tengo esa cosa así. Me gusta como... que te anticipaste antes de que pregunte, porque yo sí. siempre pregunto y después se ríen. No, pero es un dato, claro. Los cagamos. Tal cual. Gachi Pachi. Gachi Pachi, hoy no lo dije yo, lo dijo Carla. Bien. Tal cual, ¿viste, Sabri? Besties. Genial. Claro, el Virgo ahí, yo tengo luna en Virgo. Yo también. No, vos tenés sol y luna. ¿Y el ascendente? Géminis, me salva. Géminis me algo zafa. Que te sale, claro, sí. Porque es fuerte el Virgo. Sí. Chan. Pero bueno. Pero también... al final no estudiaste arquitectura. No. Pero te pusiste tu boutique. Bueno, sí, pasaron muchos años. Quiero muchas saber cosas, el recorrido. Exactamente. Muchas cosas pasaron. Porque tu mamá tenía una boutique y tu papá, ¿qué hacía? Óptica. Óptica. Mi papá tenía óptica, la óptica de mi abuelo. Mi abuelo abre la óptica en el 40 y pico. Wow. Y la óptica se llamaba... Sí, okay. Se llamaba Óptica Florida, quedaba en Florida y Paraguay, sí. En la misma cuadra del Ditela. Sí. O sea, estaba ahí nomás. Wow. Sí, en una época en donde... Imagínate que cuando mi abuelo puso el local, Florida todavía no era peatonal. O sea, yo tengo fotos... ¿De autos pasando por Florida? No, de cuando hicieron la obra de Florida como... No sabía eso. Sí, sí. No era peatonal. No era peatonal. Yo pensé que siempre había sido peatonal. No, así que hace un montón de tiempo que... ¿Y tu papá siguió en ese local? Mi papá siguió ahí y después ese local era un local muy grande. En esa época
las ópticas eran como, no sé, era un lugar a donde vos conseguías electrónica también, porque era óptica, fotografía, video. Claro. Entonces comprabas, primero que ibas a revelar las fotos. Los sobres que tengo de la óptica de mi abuelo de esa época son divinos, estéticamente son bellísimos. Vos ibas, revelabas las fotos, comprabas los rollos, comprabas cámaras de fotos, pero también había audio y video, comprabas, bueno, todo, no sé, los proyectores, filmadoras, así que televisores, todo eso se vendía en la óptica, y aparte de los anteojos. Y bueno, así que yo me crié entre anteojos. Tengo recuerdos de jugar en la caja registradora de la óptica de mi abuelo. Ese local de Florida era divino, era enorme. Mi papá tenía su oficina como en un primer piso, muy setentosa la oficina, tipo mesa de vidrio con las patas, alfombra medio de vaca con tipo, qué genial. Sí, muy, muy genial. Y nada, a mí me encantaba ir. Me divertía mucho. ¿Y vos siempre necesitaste usar anteojos o no? Sí. De chica. Sí, yo cuento también que de mi abuelo heredé la profesión y la miopía, porque mi abuelo era miope, el único, digamos, que usaba anteojos así en la familia. Y bueno, yo también, desde que tengo 5 o 6 años que uso anteojos. Eso lo descubrió una maestra en el jardín, en el Dylan Kifke. Y bueno, y ahí bueno, empecé. Por lo menos lo tenían como resolver. Sí, claro. No era un problema, en mi caso, para nada. No, porque ahora yo veo mucho más niños con anteojos de los que se veían cuando nosotras éramos chicas, ponele, ¿o no? Sí, bueno, eso pasa por varios motivos. Igualmente, yo que estoy mucho en el tema, sí, tengo que decir que probablemente muchos más niños necesitan usar anteojos que los que usan. Porque todavía, más, claro. Sí, porque todavía no hay real conciencia de lo importante que es hacerle el chequeo visual a los niños en los momentos que hay que hacerlos, que es en el nacimiento, a los 6 meses, al año, a los 3 años, después a los 5 años, porque hay algunas como dificultades visuales que si vos no las corregís y no las detectás antes de determinado momento de desarrollo, después no las podés revertir. La más importante es una que me interesa nombrarla para que en todo caso quien esté escuchando googlee, pero se llama ambliopía. La ambliopía es algo muy común en los niños. O sea, no sé si tan común, pero digo, o sea, si mi hija tuvo ambliopía, por ejemplo. Ambliopía es muy común que un ojo se desarrolle a diferente ritmo que el otro, ¿sí? Y ese desfasaje en la visión, imagínate que un ojo ve bien y el ojo medio el otro ojo se queda un poco atrás. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Como la visión es una... Yo siempre explico que es como un trabajo en equipo que se hace entre el cerebro y la información que ingresa a través de los ojos. Entonces, pero el que manda siempre es el cerebro. Entonces, si al cerebro le entra información de uno de los ojos, las imágenes están bien, y del otro ojo no, el cerebro anula el ojo malo, digamos, entre comillas. Claro, ya no lo contempla. Exacto. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que ese ojo se empiece a estancar. Entonces eso puede generar pérdida de visión a largo plazo sin atenderlo. Estoy hablando de un caso extremo, claro, ¿no? Pero bueno, yo de hecho fui conociendo varias personas de nuestra generación que después cuando, hablando 2 minutos, te dicen, sí, pero yo de un ojo no veo, te tenías ambliopía, sí, bueno, y por ahí tienen nuestra edad y hay un ojo, o sea, vos no te das cuenta, pero porque ya viven así. Tremendo. O sea que hay usos de lentes que digamos que después revierten. Un niño que usa anteojos puede ser para después justamente no necesitar más anteojos. Exactamente, okay. Sí, exacto.
sí, sí, sí. ¿Cómo fue entonces que vos también decidiste ser óptica? Bueno, fue bastante como... ¿Autoimpuesto? No, a ver, yo tenía como el mandato familiar, Claro. obviamente. Por lo menos yo sentía esa presión. Lo hablé con mi papá hace poco y me decía, no, pero yo no te presionaba tanto, pero yo creo que no se acuerda. No se acuerda. Pero había cierta presión para que yo estudiara óptica porque era tipo lo obvio, era como, bueno, ya estaba el ¿Pero vos negocio, tenés todo. hermanos? Yo tengo un hermano más chico, Ah, sí. que vos eras la primera a la que había que presionar. Yo era la primera. Pero siempre tuve como mi espíritu medio entre rebelde e independiente. No quería ser la hija de, ¿viste? Claro. Y así que bueno, terminé el colegio. Me hicieron en ese momento hicieron como una especie de orientación vocacional y qué sé yo. Y bueno, yo muy aplicada, ya hablamos de mis astros. De tus virgos. A mí me dijeron, vos tenés que estudiar comercio exterior, y yo fui muy aplicadamente a estudiar comercio exterior porque no tenía ni idea qué quería hacer, ¿entendés? Bueno, no, muy gracioso. Igualmente, al mismo tiempo, trabajaba porque yo quería tener mi independencia y todo. Así que, bueno, la carrera de comercio exterior, no sé, era una tecnicatura de tipo 3 años y tardé como 6. Pero bueno, no importa, la terminé y estuvo muy bien. ¿En dónde hiciste eso? Y en ese momento en lo que era el Banco de Boston, la Fundación Banco de Boston, que ahora es la Fundación ICBC. Mira. Que el año pasado me invitaron a dar una charla como exalumna, así que sí, muy bueno, muy bueno. Así que bueno, y después de ahí, con el tema, más que nada, a mí me gustaba mucho trabajar, o sea, como que yo sí... Manos a la obra. Sí, yo si me tengo que definir, me defino como clase trabajadora, ¿no? En el sentido de que bueno, vengo de una familia que se hizo trabajando, y bueno, yo también tengo ese gen como muy en mí. Sé trabajar, o sea, no, eso no tengo dudas. Y bueno, así que después trabajé de miles de otras cosas, no sé, fui secretaria de un fondo común de inversión, trabajé como encargada en un bazar, en un restaurante, no sé, o sea, ya, bueno, vendía cursos de inglés y computación, ese fue como mi primer trabajo. Inglés y computación. Inglés y computación se vendían juntos en ese momento, y era una cosa que, bueno, no nos vamos a detener ahora porque era cualquiera eso, era cualquiera. Vos ahora decís, aparte mi mamá nunca me preguntó nada, ¿entendés? Yo iba sola, entraba a oficinas de gente desconocida, nada. Nunca me pasó nada porque también... Pero era un curso que existía de alguien conocido, ¿o no? De una academia que estaba en el centro, porque en ese momento mucha gente, viste, que trabajaba tipo por la zona de Congreso, por ahí. Bueno, era como muy común eso. Claro, sí, y era gente que tenía que aprender inglés y computación. Claro, tal cual. Una cosa que ahora... Bueno, pero escúchame, podemos contar eso, increíble. Sí. Así que, y en un momento... ¿Ahí era cuando estabas estudiando? Ahí estaba estudiando, okay. Sí, ahí estaba estudiando. Pero bueno, en un momento me acuerdo que en un viaje que hice con una amiga para mis 22 años, en esos momentos, viste, de reflexión, cuando estás enfrente del mar y pensando... dije, no, bueno, le voy a pedir a papá de probar trabajar en la óptica. Así que bueno, le dije que estaba como para incorporarme, y estuve más o menos 4 años, hice de todo, desde atención al público, o sea, como que pasé por todos los lugares posibles. Sí. Mi papá, aparte de la óptica, tenía una importadora de anteojos, representaba diferentes marcas, en general italianas y francesas, tipo, pero no eran las comunes, era como ponerle Montana, o sea, y tenía de clientes a todas las ópticas del país, y bueno, yo también a veces lo acompañaba a los viajes a elegir. No, afuera. Afuera, qué divertido. Afuera, sí.
elegir, a las fábricas, conocí las fábricas italianas, Claro. y bueno, ahí me fui... ¿Existía Luxótica en ese momento? Existía Luxótica, sí, ya en ese momento existía Luxótica, y me acuerdo que en uno de esos viajes a Mido conozco a Alain Micli, que es un diseñador de anteojos francés. Nada, lo conocí, tipo, estaba ahí como, bueno, ese es Alain Micli, creo que lo saludamos, pero nada, Sí. o sea, no es que estuve hablando ni nada, simplemente como que conocí que existían diseñadores de anteojos. Claro. Y a partir de ahí es como que toda mi atención del mundo de anteojos iba a buscar diseñadores. Así que igual yo en ese momento, yo no sé dibujar bien, o sea, no es que... No, bueno, pero Chanel, ponele, tampoco dibujaba. Sí, pero yo ahora repasando, Sí. en ese momento ni se me ocurría a mí diseñar anteojos, o sea, era una cosa que no. Bueno, pero Y tus planitos en tus... bueno, pero las Claro. hacía con regla. No, y después Sabri. sin regla, dijiste. Después sin regla, pero hacía rayitas. Pero había algo ahí. Había algo, se ve que sí. Bueno, y después de esa experiencia en la óptica de la familia, hice un par de cosas más, pero digamos de lo más trascendente que para mí fue como el máster, Sí. fue trabajar en Luxótica Argentina, cuando vinieron a instalarse acá. Que bueno, era Luxótica Italia que mandaba, o sea, que abría una oficina en Argentina, el gerente, mi jefe era italiano, o sea... Que era en los 90. Sí, fines de los 90, exacto. Y bueno, me acuerdo que cuando me enteré, yo llamé, levanté el teléfono y dije, hola, ¿qué tal? Quiero trabajar de lo que sea, Claro. o sea, si crees que te barra el piso, Voy. yo voy. ¿Y tu papá no se enojó? No. Igual yo ya había terminado el ciclo Ok. de esa etapa, sí, ya lo había familiar. terminado y había terminado todo bien, obviamente. Sí. Así que Luxótica también fue un gran aprendizaje porque, ¿Y qué hacías ahí? bueno, en Luxótica yo era la responsable de venta de dos marcas. Una era Yves Saint Laurent y la otra Persol. Yo... Casi nada. No, y aparte Claro. yo soy fanática de Persol, tipo, ya era en ese momento. Sí. Y mi función era ir a ópticas a vender, en Capital y alrededores. Y yo iba con una valija, que es como se vende hoy los anteojos, se va con una valija a la óptica, con un muestrario. Tenés que tener auto, obviamente, yo tenía mi auto. Y bueno, la verdad me río porque no era buena vendedora, digamos, todo. Yo iba, tipo, a mí me encantaba tener, o sea, estar en contacto con los anteojos, con que los todas ibas las probando. Claro. Tal cual. Y después hacer como una especie de, inconscientemente, después me di cuenta que estaba haciendo como un estudio de mercado de cómo eran las ópticas en ese momento, ¿entendés? Y que vendían también, ¿no? Todo, qué vendían, cómo era el local, cómo estaba la vidriera, cómo era la exposición, cómo era la persona que te atendía, o sea, como que... Bueno, así que después de esa experiencia con Luxótica, que fue hasta fines de los 90, ya estábamos casi en el 2000, 2001, pasó lo que ya todos sabemos que pasó. Y ahí, con la crisis, o sea, no soy muy original, soy hija de la crisis, tipo, como muchos de los de nuestra edad. como casi todos los de nuestra generación. Y cuando pasa eso, yo ya estaba de novia con el papá de mi hija y bueno, le dije, mira, voy a estudiar. La poca plata que tenía me quedó en el corralito. O sea Tremendo. Pero bueno, él ya tenía un departamento, habíamos decidido mudarnos juntos, así que le dije, mira, voy a estudiar, me bancás un año, tipo. Yo teniendo como, viste, era un momento donde no sabías realmente qué iba a pasar. No. Tipo, yo creo que nadie hoy se imagina lo que era Argentina en ese momento, pero de verdad que creo que fue la crisis más tremenda que tuvimos.
Sí, esa sensación. Fue como, sí, no, que te sacaran el piso de repente, de golpe. Y que, o sea, de hecho yo en ese momento me planteé muy seriamente, que a todos casi nos pasó, Sí, de vivir afuera o no. claro. Y ahí, o sea, pasaron dos cosas. Una, que decidí que no iba a vivir afuera, como que, no sé, hubo algo que dijo, no, este es mi lugar. Y después estudiar óptica. Y ¿Por qué te diste cuenta? ¿Había algo que sentiste que te iba a dar el saber? yo creo que, no, yo creo que un poco me rendí ante lo que realmente me gustaba. Claro. ¿Viste? Como que Te estabas resistiendo. me estaba resistiendo a que en realidad yo decido estudiar óptica porque tomé conciencia de lo lindo que es ayudar a la gente a ver bien. O sea, a mí de mi profesión, o sea, tiene como dos grandes territorios, si se quiere. Uno es el estético, el del diseño, pero el otro es el que tiene que ver con ayudar a las personas a ver bien. Y eso es algo que bueno, que es muy gratificante. Sí. Y aparte que tiene mucho que ver también con el armazón, con el diseño. Porque un anteojo, o sea, la única razón que tiene de existir es sostener un par de lentes oftálmicas. O sea, es sostener ese medio refractivo que va adelante de los ojos para corregir una dificultad visual. Y nada más y nada menos, ¿no? Porque el 80% de la información que recibimos es a través del sentido de la vista, de los ojos. Entonces, bueno, a mí la verdad que soy una fanática del objeto del anteojo y también soy una fanática de ver bien. Así que bueno, como que encontré mi lugar. Tu propósito, me encanta Sí, eso. sí. Tu papá estaba chocho, ¿no? Mi papá sí, mi papá está contento, disfruta. Y ahí cuando estudiaste, Bueno, ahí intenté primero entrar a UBA, pero yo ya tenía 27, 28. claro, ya era un sistema que vos No, querías y yo ya hacer. estaba trabajando, Claro. así que, bueno, me anoté en Morón, que es la única universidad, la más cerca, Mirá. digamos, que hay. Así que me iba a Morón, me tomaba el 166, me iba a Morón todos los días. Así Claro, que porque era una época además de presencialidad total, absoluta. Así que... ¿Y ahí seguías trabajando en Luxótica? No, yo ya había, yo Con ya la había crisis terminado y con todo eso se Luxótica. terminó, Sí. ¿y de qué trabajabas? Y en la crisis lo que pasó, esta anécdota también es divertida. Voy un poco para atrás. Unos años antes, mis padres se separan y bueno, y después también mi abuela, o sea, deja de vivir en el departamento de toda la vida, en cuya baulera estaba como gran parte del stock que había quedado de la óptica de la familia, que se había cerrado tipo antes de los 2000. Y bueno, y un día me llama mi mamá y me dice: Carla, tu papá está vaciando la baulera de la abuela. Y no sé, creo que va a tirar todo. Claro, te mandó a Claro. rescatar. Y yo dije, no, yo soy re tipo acumuladora. Sí, ya escuché, entre las Barbies Tremendo. y los sobres de la óptica. Sí, igual no tengo tanto de eso, pero bueno, guardo cosas. Está bien, las que cosas después- que son valiosas. Que para mí tienen valor. Mi papá siempre decía, el que guarda encuentra. Sí. No, y después Así es que hago. acumuló también, te digo. Después lo que hago es regalar mucho, ¿viste? Porque como que me parece que está bueno que eso que para mí tiene valor, Claro, después siga como... cobre otro valor. Exacto, para Me otra encanta. persona. Bueno, así que me fui con un flete, me acuerdo, como y rescaté todas las cajas que había ahí y las habíamos guardado, me había ayudado también Mako, mi ex, y no sé, las habíamos guardado en la casa de su mamá, no sé, en algún lado. Así que yo tenía
Tenías un montón de stock. cajas de anteojos vintage, Claro. pero divinos, o sea, vintage tipo de los 70, 80, todos originales franceses, pero unas cosas increíbles. Y bueno, y en el 2001, cuando empiezo a estudiar, que yo estaba como sin trabajo, bueno, con unas amigas, entre ellas una que conoces, Connie Ansaldi, Amo esta historia. empezamos a hacer unas ferias de diseño en ese momento en restaurantes. Sí. Hacíamos ferias tipo, bueno, no sé, en Central, en lugares que ya no existen Sí, más, ¿te pero acordás de Central? sí, divino. En Tequila hacíamos. Entonces, Tequila todavía existe. obvio. Pero yo Por eso lo Tequila hace nombro. mucho tiempo Por que eso no lo voy. nombro. ¿Vos seguís yendo a Tequila? No, pero nada. Nos o podrían sea, invitar, hacemos una feria. Totalmente, podemos hacer una feria ahora. Espera, ¿y feria No, que o sea, vendían los lentes? ¿O No, algo entonces más? íbamos, cada una Cada una llevaba su. Connie, ¿qué vendía, éramos por como favor? manteras, pero, Pero fashion. pero fashion, tal Ok. cual. Cada una vendía su. Connie creo que hacía accesorios en ese momento con otra amiga. Por favor. Y alguna hacía ropa, qué sé yo, otras. Cada uno llevaba lo que hacía, Ok. accesorios, no sé. Sí, que como- era esa época que en Palermo había unas ferias como itinerantes, ¿o fue Sí, post? pero fue como como el primer. La primera Ustedes semilla, fueron, claro, ¿entendés? ustedes Fue fueron como las que. precursoras de esto. O sea, pero por una cuestión de necesidad, Sí, porque sí. no había dónde Pero que te trabajar. acercabas a... No, eso creo que la que gestionaba bastante era Connie. Había Sí, como un seguro, grupo, había como una claro. organización. Ella hacía las relaciones públicas. Claro. Así que nada, y así estuve un par de meses. Y ahí ibas vendiendo. Y ahí iba vendiendo, y ahí conocí a unos diseñadores de ropa de hombre y de mujer. Entre los tres dijimos, bueno, alquilemos un local, porque alquilar un local al final, en ese momento, era como re barato. Claro. O sea, entre Porque los tres, nadie si lo- tenía nada para vender, Claro. ni quería vender. Claro. Exacto. Como en la pandemia, digamos. Exacto. Entonces, entre los tres nos dividimos como el costo del alquiler, y era como, nos salía más barato que lo que teníamos que pagar en las ferias donde íbamos. Claro, el ¿entendés? flete o cada vez que Claro. te llevabas y traías. Así que bueno, abrimos ahí, que primero la abríamos tipo showroom, los días que podíamos. Pero era la calle. Era la calle, en Gorriti, entre Malavia y Scalabrini. Mira. Y bueno, yo primero tenía mi colección vintage, después fue pasando el tiempo, yo me recibo de óptica, puedo habilitar el local como establecimiento óptico. A todo esto seguía con el vínculo con Luxótica, entonces también tenía tipo Dolce Gabbana, Prada, Claro, Ray-Ban. Empecé a traer otras marcas. actuales, sí. Estaba la colección vintage, la colección actual. Y bueno, con el tiempo los diseñadores como que cada uno fue siguiendo su camino, yo me quedé sola en el local. Y bueno, eso arrancó en el 2002, y en el 2010 más o menos, o sea, 8 años, yo ya estaba en un momento en donde no me daban los números, era como todo, Sí, no funcionaba muy bien. funcionaba. Igualmente, ya había lanzado mi primer... Línea tuya. sí, Mira, mi una primer línea. colección. Sí. O sea que habías fabricado. Había fabricado... Habías ahí invertido. Sí, había fabricado y empecé como, bueno, nada, a diseñar Pero muy... ¿y por qué diseñaste? ¿Había algo que no encontrabas en lo que ya había? Sí. Bueno, yo a todo esto siempre usaba anteojos, ¿no? Me costaba mucho encontrar anteojos para mí. Y bueno, y el dueño de una marca de ropa, como bastante conocida de acá, un día me llama y me dice, mira, Car, quisiera hacer una colección de anteojos, pero para vender en mis locales de ropa, porque él también tenía licenciada la marca para vender anteojos en óptica, pero él quería hacer una colección Propia. propia para vender en sus locales. Y no quería que se la fabricara la misma persona a la que él... No porque él quería
propio. Diseño. Claro, no quería quería diseño. comprado y puesto marca. Exacto. Claro. Entonces, eran 4 modelos. Y me dice, bueno, ¿y vos me lo harías? Y yo, tipo, no sabía dibujar, pero yo dije, bueno, sí, yo te la hago. Claro, obvio. típico. Sí, está bien. La emprendedora, viste, tiene eso, que nunca te va a decir que no. Así que bueno, hicimos ese proyecto junto con una diseñadora industrial, que fue la que yo le decía, tipo, le mostraba referencias o le decía, mira, quiero esto así, 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 y ella me hacía los planos porque hubo que mandar a fabricar esos anteojos. Así que bueno, ese proyecto salió bien. Después de eso, esta diseñadora industrial me enseñó a usar el programa que uso hoy para dibujar. Le compré unas clases, le dije, mira, Claro. ahora te pago para que me enseñes, porque yo quiero ser independiente. Vendías cursos de computación, ahora le compraste ahora compré curso de... ¿Era en inglés? No. El inglés ya lo tenía de antes. ese me lo ahorré. Así que bueno, así fue como, digamos, empecé a poder... ¿Ese proyecto vino antes que tu primera línea? Sí. Ok, y Ese eso te proyecto dio fue... como ánimo para decir, Sí. che, yo puedo hacer Sí, esto. exacto. ¿Qué es lo que hace el óptico que es distinto al oftalmólogo? ¿No? Porque vos dijiste recién, yo para tener una óptica tengo que tener una licencia y eso me habilita. Pero muchas veces yo creo que sigue pasando que uno va al oftalmólogo y le dice qué necesita, le da una receta y ahí va a la óptica y solo piensa que en la óptica se compra el anteojo. Eso es así. Uno podría no ir al oftalmólogo, ir solo a ver a un óptico. No. En el sistema de salud visual completo Sí. existe el oftalmólogo, el óptico y el optómetra, ¿sí? Okay. Pero ahora vamos a hablar de lo que me preguntaste, que es oftalmólogo y óptico. El oftalmólogo es un médico, estudia la carrera de medicina, que se especializa en oftalmología, ¿sí? Entonces es un profesional que está formado para atender las enfermedades del ojo, ¿sí? El óptico es especialista en medios refractivos, ¿sí? En cualquier medio refractivo que se antepone al ojo. El medio refractivo es, claro, que es un cristal, como el que vos o yo tenemos puestos, la lente de contacto, ¿sí? Que bueno, también es un medio refractivo, pero claro, que se coloca sobre la superficie del ojo. Y el óptico también después puede hacer otras cosas, como, no sé, hay algunos que son especialistas en prótesis o, bueno, como que se pueden desarrollar en muchas otras especialidades. Pero básicamente la función del óptico es, primero, interpretar la receta, ¿sí? O sea, porque las anomalías visuales o las dificultades visuales que nosotros atendemos básicamente son 4, que son miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Y vos cuando recibís una receta, yo ya, solamente por leerla, puedo saber si es un astigmatismo miópico o hipermetrópico, si es miopía o hipermetropía, o si es presbicia. O sea, y aparte, el óptico se especializa en llevar esa dificultad visual a la vida de la persona. Porque una cosa es que vos te digan, mira, vos tenés esto, sí, pero a mí me interesa saber, bueno, pero ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Vos qué haces durante el día? O sea, bueno, yo hago un podcast, estoy, no sé, un montón con la computadora. Bueno, entonces, eso a mí es toda información que me va a servir para poder asesorarte y decirte cuál es el cristal que te va a ir mejor a vos por tu estilo de vida. Entonces el óptico tiene ese rol de interpretar la receta y poder llevarla a la persona de manera tal que el anteojo sea algo que realmente le resuelva. Claro, ¿sí? Y se adapte a su vida y no que sea un problema. Exactamente. Que el anteojo, sí, el anteojo básicamente se adapte a la persona y que no tenga que ser al revés. Hoy tenemos un montón de tecnología a mano, entonces eso hace que ya hoy casi no tengamos tantos problemas de que el tamaño del anteojo antes era tipo, bueno, si tenés una miopía muy alta, se definía miopía alta, no sé,
a un -6, un -8. Hoy un -6, un -8 ya no es una miopía tan alta. ¿Por qué? Porque con la tecnología se resolvió que los materiales que se usan para corregir esa miopía son mucho más delgados, son mucho más, amigables para trabajar. Culo de botella. Exacto, ya no es. Ya no es, exacto. Y también repercute en la estética. ¿Por qué? Porque el tamaño del armazón que va a sostener esos cristales ya no tiene que ser tan chiquitito, ¿entendés? Así que bueno, todo eso tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Esa es la diferencia, perfecto. Y entonces vos ahí, cuando decidís hacer tu propia línea, ¿te dabas cuenta que llegaba gente? Vos no encontrabas anteojos para vos, pero ¿por qué? Ni los vintage, ni los de Luxottica. No, vintage sí. Vintage sí, de Luxottica tenía algunos, sí. Pero... ¿Cuál era el pain que querías resolver? No sé, quería hacer algo propio, ¿viste? Y bueno, y empecé como a hacer algunos planos. Después se dio también que conocí al dueño de la fábrica con la que trabajo hasta el día de hoy. Eso te iba a decir, ¿y acá había como tecnología, materiales para hacerlo? Y acá sí. Conocimiento. Acá, mira, Argentina es, en Latinoamérica, junto con Brasil, somos los únicos 2 países que tenemos fábricas de anteojos. Eso es un valor enorme, es enorme. Y los demás países todos son importados. Todo. Pensá que la industria de los anteojos es una industria muy grande, muy, muy gigante. O sea, es muy difícil que, acá todas las personas que están tras cámaras seguramente tienen por lo menos un par de anteojos o conocen personas que, más allá del anteojo de sol, ¿no? Claro. O usan anteojos también, aparte de sol, anteojos de vista, o tienen a alguien en la familia o alrededor, amigos que usan anteojos de vista o de sol. O sea, es un objeto que es súper masivo. El 95% de la producción de anteojos mundial se hace en China. Wow. Entonces, que nosotros seamos parte de ese 5% es espectacular. Para mí es un súper orgullo. O sea, que hagamos anteojos de la calidad que tenemos acá en Argentina es espectacular. Y las fábricas que están en Argentina tienen una expertise de hace un montón de años, en donde, por ejemplo, la firma Bausch & Lomb, que era la dueña de Ray-Ban antes de que la comprara Luxottica, fabricaba algunos modelos acá en Argentina, en fábricas argentinas. Así que acá hay mucho conocimiento, hay mucho know-how de cómo hacer anteojos. Y aparte otra cosa que es muy importante, que es que el hecho de contar con fábricas de anteojos acá en el país hace que vos siempre tengas como el servicio postventa asegurado, ¿sí? Porque vos tenés cualquier problema con el anteojo y yo tengo atrás mío la fábrica, que yo puedo ir y llevárselo. Entonces, y eso las fábricas acá lo hacen mucho con todas sus marcas, o sea, en general las fábricas tienen marcas propias y también hacen anteojos para terceros. Y la fábrica con la que yo trabajo, bueno, es así. Me fabrica a mí, le fabrica a otros colegas, y bueno, así trabajamos. ¿Y ahí, o sea que es la misma fábrica desde el principio? Es la misma fábrica desde el principio. Probé con otras fábricas también, hice algunas producciones en otros lugares, pero bueno, siempre la verdad que volví a esta porque... Primero porque, bueno, Davico, que es la persona, es el dueño. O sea, yo siento un gran agradecimiento con él porque fue el que me dio la primera oportunidad. Me acuerdo que el día que lo conocí... No debes haber encargado mucho tampoco, claro. No, y aparte que yo lo conozco a él a través de una productora de moda que su novio de ese momento trabajaba en la fábrica. Y como ella sabía que yo vendía vintage y que a mí me encantaba tener vintage, me dijo, mira, en esta fábrica venden algunos anteojos vintage, ¿no querés ir? Y así lo conocí, así fui, y ahí conozco al dueño y me doy cuenta que era una fábrica. Entonces cuando veo eso,
Le cuento que tenía esta idea, así muy tímidamente, de hacer una marca o una colección mía o probar. Le digo, pero no sé cuál es tu mínimo, o sea, ¿cuántos tengo que hacer? Me dice, no, tráeme el dibujo, hacemos uno si querés. Y eso fue como, yo siempre también lo cuento porque es tan importante que las personas a veces, viste, te abran. Claro. Y bueno, hoy por suerte, nada, pasamos un montón de años juntos, ya somos amigos, tenemos un vínculo ya casi familiar, te diría, que eso es muy lindo también, porque creo que eso se refleja en el producto, o sea, no sé, yo conozco las personas que hacen los anteojos, o sea, ese anteojo lo hizo Ángel, que es el encargado de... me da emoción. Pero es lindo también. Obvio, es el encargado ahora me emociono yo que Ángel hizo este anteojo. No aparte se llama Ángel. Sí. Él es el encargado de todo el sector de metal. Después está José, que es el que hizo el mío, que es de acetato. Está Germán, que es el que los arma. Y bueno, está Norma. Bueno, son un montón. Son un montón, pero les conocés los nombres. Y sí, eso por supuesto. ¿Sabés quiénes son? Por supuesto. Así que eso es hermoso lo que decís, porque además le agrega es un valor agregado a ya el apego que uno puede llegar a tener a un objeto que necesita, porque el anteojo además tiene eso, ¿no? Es como lo que vos decís, por un lado, la única función del armazón es sostener los dos lentes, pero la persona que los tiene, sin eso, tiene una calidad de vida distinta. Y que que haya como un vínculo y que haya una trazabilidad de ese producto no es menor. Y Tal sobre cual. todo, como decís vos, si el 95% de los anteojos del planeta se fabrican en China, que no solo sea del 5% restante, sino que lo haya hecho Ángel. Tal cual. Es un dato enorme. Tal cual. Me encanta. Así que sí, eso es y muy así lindo. Y ahí vos ¿encontraste cuántos hiciste? ¿Te acordás cuánto fue tu primer pedido? No, al principio no. ¿Pero eran 5 modelos, 2 modelos? No, modelos sí, habré hecho tipo, 5 o 6 modelos. Ok. Sí, eran bastante locos. Porque ahí era donde era tu diferencial. Claro. Sí, eran locos en cuanto al diseño, en cuanto a los materiales que usaba. Igual se vendieron todos. ¿Por qué a los materiales? ¿Qué pudiste usar que...? Porque yo... ¿Vos ahí ya sabías que querías como innovar con el material o desde la fábrica te propusieron? No, yo por algún motivo quería hacer algo diferente a lo que había visto. Y yo había visto muchos anteojos en mi vida, muchos. Entonces, pero bueno, como que me había impuesto ese desafío. Y también me sirvió mucho capaz... no sé, la enseñanza o el mandato de mi mamá, que yo te conté que tenía boutique. Sí. Bueno, en los viajes también la acompañaba mucho a comprar ropa que se usaba mucho, ¿viste? No sé, ir afuera, Italia, sí, claro. Francia, comprar ropa, traer, bueno. Y me acuerdo que ella desde chiquita... Cuando me decía, bueno, a ver, elegite algo, no sé, una remera, un buzo, un suéter, algo. Y yo le decía, bueno, Me decía, no, bueno, pero esa es una remera básica blanca, ¿no? Algo que tenga algo de onda, que tenga algo, ¿entendés? Y bueno, así como que de alguna forma fui entrenando el ojo hacia que las cosas tengan algo distinto, ¿sí? Y eso... trato de aplicarlo, o sea, ya ahora me doy cuenta que lo aplico medio inconscientemente, lo apliqué siempre inconscientemente, pero eso me parece que fue el diferencial. Y en cuanto a los materiales, lo que me pasó es que al principio, cuando empecé a diseñar, los materiales, sobre todo el que yo uso más que nada, que es el acetato de celulosa, que es este que tengo puesto el frente, vienen en planchas. Es como, imagínate, como una tira de más o menos 14 centímetros de ancho y de 1,20 m de largo, y de ahí se cortan los anteojos. Ese material, en las cantidades que yo produzco, que no son muy grandes, tenés que comprar lo que hay.
Y hay materiales que son, que es un monocolor, digamos, por ejemplo, este es un único color, que todo el material es así, y hay otros materiales que tienen un color abajo y tipo un film como si fuera de 1 milímetro arriba. Entonces, no sé, como que te diga, es rosa abajo y arriba tiene verde, no sé, un film verde. Cuando yo empecé a descubrir esos materiales, imagínate que yo recién empezaba, no había visto nunca una plancha de acetato. Entonces, cuando empiezo a ver las planchas de acetato y empiezo a ver eso, mi cabeza empezó a ir tipo, no, bueno, pero si yo descubro lo que hay abajo, por ahí puedo hacer 2 colores. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a diseñar, que creo que es mi gran diferencial, estos anteojos con sobrerrelieve, ¿sí? O sea, tienen dibujos en sobrerelieve, entonces el material que tiene 2 capas tiene 2 colores al final, termina teniendo 2 colores. ¿Y eso no afecta el anteojo? No, porque ese es en la superficie. Claro, pero ¿y eso no se hacía como para no arruinar el material, ponele o no? No, los materiales bicapas se usan mucho, se pueden usar así, por ahí se usaban así, pero yo como que claro, medio que me lo apropié, no sé si me lo apropié, pero digo, es como una herramienta para mí muy identitaria de la marca, el hecho de que yo dibuje sobre esa capa milimétrica de acetato que tiene sobre la plancha. Se usan mucho esos materiales como para, por ejemplo, para hacer en los laterales como un, no sé, como un detalle. Sí, ahí. Como un detalle medio en diagonal, en donde se ve como un facetado, ponele. Claro, un facetado de otro color. Entonces se ve como al costado, se ve como un detalle, pero muy mínimo. Yo como que necesitaba más que claro. eso. Entonces empecé a hacer diseños aplicando esa técnica. Y en general, en toda mi colección está la versión con el acetato de una capa, como esta, y la misma versión con el acetato. Mirá, trabajado. Sí, exacto. Que cambia absolutamente, parece otro anteojo. Hay gente que no se da cuenta, que dice, no puedo creer que es el mismo anteojo. Y sí, es el mismo, es igual, la silueta es exacta, pero lo que vos ves de frente es otra cosa. ¿Y funcionó y los vendiste todos cuando no funcionó tanto al principio? Claro, porque ¿cómo te empezás a dar cuenta de esto, la inversión versus... En ese momento no tenías tenías datos de venir vendiendo anteojos hace rato, de haber representado Luxótica y saber un poco cómo vendían el resto de las ópticas de Buenos Aires y alrededores. ¿Cómo mediste esa inversión inicial? Bueno, no la medí. Obviamente que nunca la medí. Por eso estuve como a punto de cerrar 2 veces. O sea, sí, como planteándome seriamente analizar los números y decir, esto no funciona. Y bueno, una fue más o menos en el 2010, 2011, en donde, que fue la primera vez que me lo planteo realmente. Yo creo que mi perfil más empresario se fue haciendo con el tiempo. Lo fuiste aprendiendo. Lo fui aprendiendo, pero yo naturalmente soy como, no sé, me parece que soy más creativa. O sea, a mí lo que me mueve es la creatividad. O sea, a mí me encanta cuando estoy en el proceso de dibujar. O sea, te entiendo perfecto, pero ponele, ¿nunca tuviste un socio comercial? No, lo pensé porque viste que también a las mujeres nos dicen, no, bueno, tendrías que tener un socio. Claro, no, bueno, una socia puede ser. No, pero sí, lo pensé en su momento, pero no, o sea, no se dio. No, y vos fuiste aprendiendo y surfeando la ola. Sí, y después llegó un momento que yo dije, la verdad, me la banqué hasta acá sola. Sí, no voy a entregar esto. Le voy a preguntar a alguien para tomar una decisión, o sea, no. Yo la verdad que disfruto mucho de no tener que preguntarle a nadie acerca de las decisiones que tomo. También me hago responsable absolutamente cuando sale mal. Pero bueno.
Y bueno, la primera vez que estuve en ese momento medio crítico... En 2010. Sí, 2010, dije, bueno, o cierro o me mudo. Era como, tipo, por ahí, puedo hasta ahí probar seguías en Gorriti. Claro, yo estaba en Gorriti, entre Malavia y Scalabrini, Sí. donde ya te dije, que era una cuadra bastante... Medio muerta, Sí, ¿o no? bastante tranquila. Claro. Tiene una estación de servicio en la esquina, Sí, o sea, como que... esa donde está ahora Ninina. Más no, acá. Ninina más, está más... de Malavia para acá. Sí, está más tipo en Armenia, Gurruchaga, Ninina. Está más para adentro de Palermo. Yo estaba como medio en la Casi periferia, llegando, como claro. cayéndome en medio del mapa. Y bueno, y aparece el local a donde estoy hoy, que la En decisión Gurruchaga. fue de Gurruchaga entre Honduras y El Salvador. Obviamente pedí plata prestada para hacer esa movida porque, o sea, no había otra manera sino. Y bueno, así que me mudé a un local muchísimo más chico, pero que ya el Pero primer mejor mes ubicado. facturé tipo, no sé, como que tenía 4 veces más. Yo no No podía lo podías creer. creer. El no tiempo lo que podía habías creer. estado allá en el ostracismo. Exactamente. Así que ahí aprendí Qué increíble eso, la importancia de location. Location, pero después, o sea, eso fue, estamos hablando de 2011. Sí. Yo en el 2011 me mudé ahí. Pero después tuve, en la segunda crisis, aprendí otra lección, porque ¿Qué medio challengeé la idea de location A ver. hoy. Porque que esto fue tipo 2017, prepandemia. Yo, o sea, el negocio de nuevo estaba como en una meseta y yo no lograba como hacer que generara lo que tenía que generar. Y ya habían pasado un montón de años desde que yo lancé mi propia marca, mi colección. Y mi lectura fue, bueno, Carla, no sé, tus anteojos no gustan. Tipo, puede ser. O sea, no le tiene por qué gustar a todo el mundo. Ese era lo que, como el diálogo conmigo misma. Bueno, por una de esas Típico cosas... que el diálogo con uno mismo siempre es darse con un palo, ¿no? Bueno, sí, una autoexigencia importante. Pero bueno, y en ese momento, nada, yo siempre tuve buen vínculo con productoras, actrices, y bueno, y una actriz con la que yo había hecho cosas y con la que tengo muy buena onda, que es Carla Peterson, me llama para pedirme anteojos para una novela que empezaba. Yo le dije, sí, obvio, o sea, no sabía ni qué era, Sí. tampoco me importaba, era tipo, es como que vos me decís, Sí. Carl, ¿necesitas anteojos? Sí, obvio, no sé, venía a buscar lo que quieras, o sea, te los presto. Y bueno, y resulta que... ¿Y qué era lo que estaba haciendo? 100 días para enamorarse, que fue tipo un Éxito. boom en ese momento. Aparte que fue una novela, una serie que de verdad hacían primeros planos de Carla con el anteojo puesto, cosa que no era común, pues yo había prestado antes para películas, Sí, pero para... ni se no aparecía era la actriz allá, a lo ¿entendés? lejos, el árbol con un al anteojo, fondo con tal anteojos. cual. O sea, no se veía, podía hacer cualquier cosa, ¿entendés? Lo comprabas en el cotillón de la Sí. esquina, era lo mismo. Pero acá sí se veían y Carla Mirá. la verdad que fue muy generosa también. Yo siempre que puedo agradezco mucho porque ella fue así como que en sus redes empezó a mostrar los anteojos, o sea, Instagram empezaba... ¿Ella usaba un par de anteojos que era para el personaje o era un personaje que tenía varios, que ir no, cambiando? Tenía varios Qué bueno. Y aparte usaba para la vida real. Claro. Entonces, y bueno, ahí fue que aprendí la otra lección más actual que tiene que ver con las redes Sí. y que yo hoy también la aplicás. la aplico y aparte la trato de enseñar y difundir, que es que hoy sí es importante la ubicación, no digo que no, pero es más importante que te vengan a buscar y que vos le hables a tu comunidad. Claro. Y que tengas como un público al que vos sabés que lo que le vas a mostrar va a reaccionar.
Y bueno, o sea, para mí hoy los locales tienen, los negocios tienen que trabajar mucho eso, y de hecho los que les va bien lo trabajan así. Pero muchas veces cuando por ahí, no sé, viene gente que me consulta cosas, yo lo primero que le pregunto es cómo es tu estrategia de comunicación, de marketing digital. O sea, ¿estás haciendo algo? Porque eso es fundamental. Ahora, vos, hasta antes de este product placement con Carla en ese programa, vos ya habías identificado quién era tu comunidad. Vos decías, bueno, no sé, vienen siempre mis mismas clientas o clientes que no Más ven. o menos, No, más o menos, Ok. todo medio... No había un CRM aplicadísimo. No, nada de eso, nada de eso. Pensá que es una estructura muy chica, también Sí. hay No, cosas... bueno, pero que sea chica a veces te lo facilita. No, totalmente, pero a lo que voy es que, por lo menos en mi caso, fui aprendiendo mucho Sí, en el sobre la andar. marcha. Y aparte después te van pasando cosas personales. O sea, yo abrí el local en el 2011, en el 2014 me separo del papá de mi hija. Después, o sea... Sí, estaba sola con todo este negocio, claro, que era de producción y exacto, venta al exacto. público directo. Con gente en el equipo que... ¿Vos siempre vendiste solo vos tu marca o en otras ópticas ya vendían Carla DC? Hice un intento de vender en otras ópticas, Sí. que duró un par de años, y bueno, la verdad que no terminó resultando, porque después, como yo, la verdad es que todavía produzco cantidades bastante pequeñas, Claro. No es que hago producciones enormes, entonces empecé a entender que mi negocio era mucho más rentable si yo fabricaba y Sí, vendía si eras la directo única al público, que si revendía. ponía... Sí, Exacto. claro. Igualmente ahora, este año sí, volví pero porque bueno, hicimos un acuerdo muy, muy lindo, muy bueno, con la gente de Size, porque este año, a principio de año, en Neuquén abrió el primer Size Vision Center de Argentina. Size son los lentes. Sí, es la marca alemana de cristales. Y bueno, ahí abrió, que es una óptica, digamos, que tiene como toda o sea, tiene asociado a Size. Entonces es una óptica que es igual en todo el mundo. Tiene determinada estética, el sistema de atención es uno, los aparatos que tienen, o sea, la tecnología. Córdoba? En Neuquén. En Neuquén. En Neuquén. Mirá. Y bueno, y ahí me convocaron para ser una de las marcas. Mirá qué Así lindo. que en ese caso sí, porque a mí me da mucha tranquilidad saber que los cristales que van a ponerle a mis anteojos son los que tienen que ser. Claro, y que la experiencia del consumidor Exacto. va a ser la que vos le hubieses asegurado también si venía a tu local a comprar. Y además te queda en Neuquén, entonces es una manera, no estás compitiendo. Exacto. Sí, Está es una manera buenísimo. de acercar la marca a gente más que está en el lejos. sur. Y Pero también vendes online. sí, también vendo online. ¿Y la venta online cuándo empezaste? Hace bastante. Sí, hace casi al mismo tiempo que cuando me mudé. Que cuando te mudaste. Pero bueno, también se fue como mejorando. Claro. Y siempre hay cosas para mejorar. Y vos hoy, si tuvieses que decir, o sea, quién es tu cliente, ¿cómo lo describirías? Bueno, mi clienta más que nada es una mujer, por ahí entre 45 y 55 años, bastante parecida a nosotras probablemente, Claro. Sí. Que necesita anteojos para presbicia, ¿no? Como que a muchas mujeres les pasa que el primer acercamiento al anteojo es cuando tienen presbicia, por ahí nunca usaron anteojos en toda su vida, entonces quieren llegar a ese momento, pero con onda, o sea, no... Sí, hay un aspecto de frustración muy fuerte y hay que poder superarlo por lo menos con diseño. Exacto. Y bueno, y la experiencia igual, o sea, no es solamente el armazón y el diseño, sino los cristales que se colocan, para que la experiencia sea completa, para que los anteojos se transformen en súper anteojos
y sobre todo para que te olvides que tenés los anteojos puestos. O sea, para mí el anteojo está bien hecho, es el que te olvidas que lo tenés puesto, porque no te molesta, no te pesa. A nivel visual ves impecable a todas las distancias, entonces eso es lo ideal. Y además, ahora, mientras decías eso, yo pienso que es algo que descubrí, que es lo que hablábamos antes y después hicimos en la rebobinada, que yo soy una de esas personas que pensó que necesité solo anteojos post 40 y hete aquí que, bueno, ahora a los 46 empecé a sentir que tampoco veía bien de lejos y gracias a vos me entero de que en realidad nunca había estado como diagnosticada de que no veía de antes, de lejos, ¿no? Sí, tenías una hipermetropía. Sí, o sea... ¿Cómo puede pasar eso? Bueno... Porque yo iba al oftalmólogo, o sea, he ido, nunca ni me dolió la cabeza, ni es que no veía nada de nada, pero iba, me medían, me decían, bueno, no, vos tenés todo perfecto, lo que te va a pasar es que cuando cumplas 40 vas a empezar a ver peor. Y fue así, pero lo que me empezó a pasar en el último año, si querés, es esa sensación de que necesitaba el anteojo de cerca para ver de lejos también. Claro. Que es lo que me dijiste además, que eso es pésimo. No, sí. Claro. Y sí. Pero yo creo que hay mucha gente que por desinformación... Muchísima gente, sí. Sí. Bueno, y ahí, o sea, yo tengo una lectura... sí, me interesa tu opinión. Bueno, para mí el sistema de salud visual en Argentina hoy está como... es muy mejorable. Me parece que se fue deteriorando con el tiempo porque bueno, yo hoy veo las mismas problemáticas que por ahí veía cuando trabajaba en la óptica de mi papá. Claro. Pero bueno, igualmente, nada, o sea, yo creo que la respuesta a resolver esto que vos planteás de por qué, bueno, yo creo que es incorporar en el equipo de trabajo a la figura del optómetra. Los optómetras hoy en Argentina existen, trabajan y trabajan muy bien. Vos conociste a Gustavo. Sí, sí, bueno, pero es increíble, es como, eso es lo que digo, yo después, en 46 años nunca me habían hecho toda la evaluación que me hizo él, y bueno, yo no es que soy una persona que súper necesite anteojos toda mi vida, pero desde que fui ya mandé a otra persona que es una chica súper jovencita, por ejemplo, que le cuesta un montón y que nadie daba en la tecla, y bueno, y le cambió el diagnóstico, la vida, por ende. Y sí, porque el optómetra está formado, en la carrera de optometría es una licenciatura, son 5 años, sí. Están formados para, entre un montón de otras cosas, pero para poder determinar cuál es la dificultad visual que tenés y cómo corregirla, ¿sí? Entonces, hacen el examen visual y te pueden hacer la receta, pero teniendo en cuenta todo esto que te decía, ¿no? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cómo querés ver? A mí me acuerdo que yo, obviamente que me atiendo con optómetra y con oftalmólogos, ¿no? Con optómetras desde hace no muchos años. Pero me acuerdo que la primera vez que me hizo el examen visual me preguntó, ¿vos cuánto querés ver? O sea, porque vos ahora venís corregida como que ves el 80% o el 70% de tu capacidad. Pero vos podrías ver el 100% de tu capacidad. Y con los probines me mostró cómo era. Digo, no, yo quiero ver el 100% de mi capacidad. O sea, ¿por qué tengo que ver? Pero ¿y por qué estabas viendo el 80%? ¿Porque aumentó tu problemática o porque estabas mal medida? No sé cómo decirlo. No, o sea,
No, yo no. No, sin hablar mal de los oftalmólogos, No. pero digo, hay como que son diferentes hay criterios. que darle información a la Sí. gente para que sepa que por un lado existe esa profesión. Exacto. Y es una alternativa, y de repente entender cuál es el recorrido. Vos ponele, ¿por qué tenés oftalmólogo y optómetra? Bueno, yo porque, o sea, aparte de la miopía que tengo, la presbicia en este momento, astigmatismo y demás, bueno, a mí me interesa como la salud del ojo, tenerla como controlada. Entonces, y hace unos años, bueno, con la optómetra que te contaba, que me habló de esto, de la capacidad visual, me dijo, bueno, fíjate, veo que tus nervios ópticos están en una posición que, bueno, capaz está bueno que te hagas estos estudios, anda a un oftalmólogo, porque el optómetra deriva al oftalmólogo. O sea, no es que el optómetra observa el ojo, se fija cómo está la estructura, y si ve algo que no se le hace ruido, que llama la atención, te deriva. Y bueno, ahí fue que en un momento como que, o sea, había una sospecha de que podía tener algún tipo de enfermedad, y bueno, al final no, pero todo ese cuidado también lo hago con oftalmólogos. Así que nada, o sea, volviendo a lo que vos decías, el sistema de salud visual, los que yo conozco que funcionan bien, vamos sacando a Argentina, sí. pero así nos vamos a un terreno más neutral. Sí, no los herimos sistemas, susceptibilidades. Sí, tal cual. Los sistemas de salud visual que a mí me gusta cómo funcionan, hay ópticos, optómetras, porque en realidad ya la formación es directamente como que vos te recibís de óptico y de optómetra, claro, todo en uno. Y después está el oftalmólogo. Y el trabajo es absolutamente colaborativo y cada uno cumple su función. Y lo bueno de la optometría es que está en el primer nivel de atención, o sea, está a mano de la gente. O sea, en los países donde la optometría funciona como a mí me gusta, tienen el optómetra dentro de la óptica. Entonces vos no es que tenés que esperar 2 meses para que te atiendan, claro, y te hagan un examen visual. No, vos vas ahí, por ahí tienen turno en ese momento, en esa semana, pero es mucho más cercano. Entonces la salud visual se desparrama mucho más fácil para todo el mundo, porque eso hace que el optómetra también detecte enfermedades que deriva al oftalmólogo mucho más masivamente, digamos. ¿Cuánta gente usa anteojos en el planeta? ¿Eso se sabe? Está estudiado que el 30% de la población total necesita anteojos. ¿Por qué hago la aclaración de total? Porque lo normal, lo esperable, es que a partir de los 40, 45 años, como decíamos, casi el 100% de la población necesita anteojos. Es un desgaste natural medio que inevitable, que es eso que estás diciendo vos. Sí. Que uno de post 40... sí, el músculo que interviene, claro, en la contracción del cristalino para que vos puedas ver bien de cerca. Claro, porque eso me explicaba que por momentos ves así, por momentos no ves como redondito, sí, cóncavo, convexo, no sé. No, o sea, no sé qué te explicó Gustavo, pero lo que sí te puedo decir es que en el ojo tenemos unos músculos que hacen que el cristalino se achique. Exacto. ¿sí? Entonces como si fuera algo que lo presiona así, pero que presiona una curvatura, no sé si se ve así, sí, tipo una curvatura. Entonces cuando vos lo presionás lo haces más cóncavo, cuando lo relajás lo haces un poco más plano, ¿sí? Bueno, eso cuando el músculo por una cuestión natural ya no tiene la potencia como para poder hacerlo, aparece la presbicia. Entonces ahí es cuando se necesitan anteojos para poder ver de corregir. Exacto, para poder compensar. Sí, y lo otro que él me decía es que esos músculos están también conectados con el maxilar. Sí, eso me contó también que lo habló con vos. Sí, o sea, en la cara está todo como interconectado. Entonces,
el hecho de que vos por ahí estés así frunciendo los ojos, bueno, por ahí es un síntoma de que hay algo. Pero mismo el bruxismo, ponele. Y sí, bueno, sí. Claro, pero es como que fue una verdad revelada ahí en un momento. Y yo dije, pero nunca nadie, porque te están diciendo, no sé, ponete Botox para no bruxar, ¿no? Es como acá y paralizar el músculo, pero nunca había escuchado que había una conexión también con la visión. Y él me explicó, no es que vas a dejar de bruxar, pero puede pasar que afloje esto un poco, porque vos venías forzando tanto que toda la fuerza iba al ojo y acá iba quedando como rígido. Sí, o sea, todo lo que uno pueda relajar, o sea, siempre va a ayudar al resto de las partes donde está conectado, es así. Pero bueno, así que nada, ojalá que acá tengamos cada vez más optómetras trabajando y atendiendo. Sí, pero espera, vos entonces decís que el 30% de la población usa anteojos. Sí. Y casi el 100% de los que tienen más de 45, ponele. Y los niños están contemplados ahí también. En ese 30% sí. Claro. Sí, igualmente hoy tenemos un tema que tiene que ver con el estilo de vida nuevo, con el que convivimos con pantallas casi permanentemente. Y ya se está hablando de que para el 2050 se pronostica que el 50% de la población va a necesitar anteojos. Ahora ya estamos viendo presbitas como prematuros, o sea, como gente a los 38 o 40 años que ya empieza a tener un poco de presbicia. Niños que tenían el ojo sano y que de repente empiezan a tener un poco de miopía, astigmatismo, o sea, como que eso ya está siendo muy habitual. Y bueno, la manera de hacer algo con eso es tomar conciencia de lo importante que son los ojos. O sea, y ocuparse de buscar profesionales que sean idóneos, que tanto para hacerte el examen visual, como para hacerte los anteojos, como para cuidar de la salud de los ojos. O sea, eso es súper importante. Gente que sepa, que sabes que te va a cuidar. Pero ponele, el que es paciente, vos vas, te hacen ahí el test, ves las letritas, te dice algo, vos decís que uno igual tiene que hacer una segunda consulta o buscar. No, bueno, a ver, eso cada uno tendrá como su oftalmólogo de confianza o su optómetra de confianza o su óptico de confianza, eso. Bueno, hoy la gente se enteró que existe el optómetra, pues yo estoy segura que a mucha gente no lo sabía. Sí. Y me alegro que estemos como dando esa información. Y después me quedé pensando en otra cosa. El que vos le hayas prestado los lentes a Carla, ¿te ayudó en esa crisis? O sea, que estabas contemplando cerrar. Sí, o sea, no fue tan dramática como la otra como vez. La sí, otra. fue como esa. Te habías como aplastado, era como un plató. No, y esto que yo me decía a mí misma de, bueno, se ve que no gustan mis anteojos. Claro. Y ahí que la gente iba corriendo a buscarlos de Carla. No era que no gustaban mis anteojos, era que nadie conocía que existían. Claro, exacto. Es como estábamos diciendo ahora de la optometría, sí. O sea, es como, y eso les pasa a un montón de marcas. Y yo esta frase la repito todo el tiempo a mi equipo de comunicación, pero o sea, te lo puede decir cualquiera. Yo siempre les digo, no nos conoce nadie. Algunos se enojan a veces porque dicen, no digas eso, nos conoce un montón de gente. No, bueno, sí está bien, pero es mucha más gente la que no nos conoce que las que sí nos conoce. Entonces, y aparte a mí, que yo también tengo como un espíritu muy positivo y optimista, me ayuda mucho más a ver esa realidad, porque es decir, buenísimo, porque entonces quiere decir que tengo reoportunidades, claro. ¿Entendés? Si tengo un montón de gente. Sí, que es un poco el desafío siempre de la marca chica, claro. Que busca ser, qué sé yo, exclusiva o que hace las cosas muy a una escala no masiva, que por un lado eso tiene un valor enorme, pero es verdad que después tenés que hacer un trabajo como muy de hormiga para que te sigan conociendo y que algunas personas de esas que te conocen te van a comprar, otras no, pero por lo menos que te conozcan. Sí, totalmente. ¿Y hoy qué haces para eso?
O sea, desde que tuviste ese momento mágico que descubriste con lo de Carla, que era una plataforma, ¿no?, para visibilizar mucho más la marca. Y hoy tenemos el equipo de comunicación, te digo que lleva un montón de recursos de la empresa, están puestos ahí, en donde nosotros trabajamos todo lo que es redes, o sea, Instagram, todo lo que tiene que ver con pauta, y también alianzas que se hacen con influencers, o sea, todo lo que sea para llevar a la marca a gente nueva, a presentársela, bueno, todo eso se trabaja. Y cada vez como que, o sea, voy pensando... El impacto de eso, y vas pensando... No, y voy pensando nuevas formas de hacerlo, porque también las redes son muy cambiantes, bueno, vos lo conocés, no está bueno quedar presa de una única red. No. Y bueno, así que nada, es un desafío lindo, a mí me divierte. Si tuvieses que volver el tiempo atrás, si pudieses volver el tiempo atrás y hablar con una Carla más joven de otro momento, en otra época, ¿qué le dirías y cuándo sería eso? ¿Qué le diría? Bueno, por ahí, más al principio de mi negocio, que aprendiera más de finanzas. O sea, yo aprendí de finanzas más tarde. A los golpes. Sí, a los golpes. Eso es algo que creo que nos vendría bien a todos aprender. Sobre todo a las mujeres. A las mujeres. Sobre todo a las mujeres, porque... Y eso que, bueno, o sea... Yo no me considero una mujer así como... siempre fui muy independiente, muy para adelante. Sí, que querías tus espacios. Pero igual había como algo en mi cabeza que era tipo, no sé, tipo, no, la plata, viste, como que esa cosa como que no sé si te la imponen o si es cultural o de dónde viene. Es un poco de todo eso. Pero esa autonomía es muy importante para todo. O sea, el otro día mi hija me contó que fue con el colegio a una especie de, no sé, de exposición donde había oradores, y le digo, ¿y quién estuvo? Y le llamó la atención una influencer que se encarga que creo que es Divorce Planner, se llama. Mira. Entonces se encarga de ayudar a las mujeres en el momento de la separación a ser autónomas. Con todo el tema del dinero, porque claro. o sea, a mí la verdad que no me pasó, no tuve como tema en ese sentido, pero sí conozco un montón de amigas, gente cercana que por ahí en un momento, viste, es así, te das cuenta que sos o eras hiperdependiente o no tenías toda la información, o gente que nunca se separa finalmente porque teme. Exacto. Porque no tiene nada o no Exacto. sabe cómo va a ser. Está buenísimo que lo hablemos. Uh-huh. Gracias que fuiste súper transparente con eso, porque me parece que se habla poco. Sí. Todas, o sea, las historias no son solamente, bueno, y lo hice así y mágicamente pasó esto y después me cambié de local. Bueno, siempre hay como, ¿no? O tuve que salir a pedir prestado, o casi me fundí, o realmente de esto no sabía y debería haberme intentado interiorizar antes. Pero bueno, creo que todas las que venimos con un poco ese tema pendiente en esta generación vamos a hacer lo posible para que no siga siendo así en las venideras. Tal cual, así es la idea. Gracias, mil gracias, Carla, un placer. Gracias a vos. Por estos anteojos que son divinos. Gracias, Sabri. Un placer. Me encantó.